hermanos, que Dios los bendiga. Dice la palabra de Dios en Jeremías 1:5: Antes de haberte formado yo en el seno materno te conocía, y antes que nacieses te tenía consagrado. Palabra de Dios. Estas palabras las dice Dios y se las decía al profeta Jeremías, y hoy nos la dice a cada uno de nosotros. Por lo tanto, debemos nosotros saber que la vida es un don que Dios la ha dado, y que con el don de la vida Dios tiene con cada uno de nosotros un proyecto, un plan, una misión especial de la cual nosotros no podemos interrumpir. Por eso el tema que quiero compartir con ustedes es en contra del aborto. El aborto, que como ya lo sabemos, es la interrupción, es interrumpir un proceso de gestación, de embarazo. Es interrumpir el desarrollo del feto durante el embarazo. Es el pecado más grande y más terrible que puede cometer un ser humano. Es un pecado mortal, porque es matar una vida inocente e indefensa. En eso consiste el aborto, y va en contra del quinto mandamiento del decálogo de los mandamientos de la ley de Dios, donde dice que no matarás. Y desde el momento de la concepción hay vida. Por lo tanto, desde el momento de la concepción, cuando se hace algo que impida ese nacimiento, algo que obstruya ese proceso de gestación, eso es lo que se conoce como el aborto. Y según la estadística, hay alrededor de 50 millones de abortos por año. O sea, estamos hablando de casi todo un país entero. 50 millones. Hermanos, este pecado nosotros tenemos que cortarlo, tenemos que renunciarlo, porque cuántas personas, cuántos quizás sacerdotes, cuántos obispos o quizás cuántos santos de la iglesia, cuántos médicos, cuántas personas importantes para la sociedad nosotros hemos matado, hemos asesinado. Recuerdo un predicador que compartió un caso que ocurrió con la Madre Teresa de Calcuta, en donde la Madre Teresa, ella, que ustedes saben, se dedicó al servicio de los pobres y todos los más necesitados y de los enfermos. Y ella estaba en una fundación de enfermos de SIDA, y una de las personas, era un hombre, se le acercó y le dijo: Madre Teresa, ¿por qué Dios no manda la vacuna contra el SIDA? Y la Madre Teresa, que ella tenía un don muy bonito, y era el don de escuchar la voz de Dios, porque Dios le hablaba a ella así directamente, el don de locución interior. Y ella se quedó callada, y cuando iban más adelante llamó a este hombre y le dijo: Dios ya envió a la persona que iba a crear la vacuna contra el SIDA, pero ustedes lo mataron. Y en ese momento Dios le iluminó a ese hombre la conciencia, y él comenzó a llorar, porque se acordó que años anteriores él con su esposa habían decidido abortar a su propio hijo. Ahí está. Entonces, ¿cuántas personas que quizás Dios con ellas tenía una misión especial y las hemos matado, las hemos asesinado? Según el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2270, la vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Entonces, hermanos, el feto, el niño, esa vida que se está formando, también tiene ese derecho inviolable de la vida, de que no se le sea arrebatado. Quiero mencionar las consecuencias del aborto. Sabemos que hay varias, ¿no? Unas son físicas, como es hemorragia, como es traumas psicológicos, se arriesga que la persona quede estéril y ya no pueda volver a tener hijos, y bueno, demás enfermedades físicas que se le pueden venir. Pero una de las consecuencias más terribles es la espiritual, el estado de pecado mortal. Y es uno de los pecados que, como decía un sacerdote, son muy difíciles de reparar, son muy difíciles. Es uno de los pecados que más puede llevar el alma al infierno, o que más puede hacer que un alma dure en el purgatorio. Inclusive un sacerdote en una Eucaristía compartió una enseñanza
de que las almas que de pronto tienen que pagar ese pecado, esas almas dependen solamente de las oraciones de los demás, de los que en vida hagan por ellas, para poder reparar, que por sí solas ahí en el purgatorio no pueden reparar ese pecado, ese crimen tan atroz y tan inhumano como es, y ya lo mencionamos, el aborto. Pero otra de las causas, y que la Iglesia Católica lo ha declarado y que lo menciona el Código de Derecho Canónico, es la excomunión late sentencia. ¿Qué significa excomunión late sentencia? Que la persona en el momento en que comete el pecado del aborto, sin necesidad de hacer un proceso canónico, legal, la persona con ese solo pecado queda excomulgada de la iglesia, o sea, es decir, como su palabra lo indica, corta, es una ruptura con la comunión con la iglesia. Es como si usted se saliera de la iglesia, de tal manera que una persona que está excomulgada, los sacramentos que ella reciba son inválidos. Hay que tener en cuenta que el sacramento se conforma de signos sensibles, pero que transmiten una realidad invisible. Por lo tanto, un sacramento inválido es cuando la persona recibe el rito. Puede ser el de la confesión, puede ser el de la confirmación o el matrimonio, la unción de enfermos. Recibe el rito, mas espiritualmente no pasa nada. O sea, ante Dios no hay sacramento. O sea, una persona cuando cae en excomunión queda en esa condición de que los sacramentos son inválidos, porque corta con la comunión de la iglesia, y la excomunión se da cuando una persona cae en aborto. Obviamente el Código de Derecho Canónico lo menciona, las condiciones para que la excomunión se dé por el pecado del aborto. El primero es que el aborto sea voluntario. Sabemos que el aborto que es involuntario puede ser por accidente, más que todo, por alguna de pronto enfermedad, de tal manera que usted no quería hacerle daño a su bebé y el bebé se le murió en el vientre solo, o sea, sin usted buscarlo y sin hacer nada, sin tomarse nada ni aplicarse nada, y el bebé se le murió por alguna circunstancia. Si es involuntario, no es pecado, pero cuando el aborto es voluntario, es pecado mortal y es la principal causa para que realmente se aplique la excomunión. Segundo, que la persona que lo cometa tenga más de los 16 años de edad, y lo dice el Código de Derecho Canónico en el numeral 1324, donde dice: si el sujeto es menor de edad, no incurre en pena late sentencia, y se considera canónicamente una persona mayor de edad de los 16 años para arriba. Tercero es que se realicen. Hay personas que de pronto intentan abortar, pero para la gloria de Dios, claro está, no pueden abortar, o sea, algo interrumpe ese aborto y no lo pueden hacer. Entonces ahí no se aplica excomunión. Cuando realmente el aborto se logra, ahí también sí puede caer la persona en excomunión. Quien procura el aborto, si este se produce, incurre en excomunión late sentencia, lo dice el canon 1398 del Código de Derecho Canónico de la Iglesia Católica. También menciona que la persona que, aún sabiendo que ese pecado implica excomunión, vaya y lo haga. O sea, una persona que de pronto comete el pecado de aborto, pero no sabe que ese pecado tiene una pena que es la excomunión, no sabe qué es la excomunión, en esos casos pues no se aplica la excomunión. Un presbítero, un sacerdote la puede atender, la puede confesar y le puede absolver ese pecado. Pero una persona que sabe que el pecado del aborto implica excomunión, sepa qué es la excomunión y aún así con plena conciencia vaya y lo haga, vaya y lo cometa, ahí sí queda excomulgada, de tal manera que un sacerdote, un presbítero, no la puede confesar. El único que tiene la autoridad para quitar esa excomunión y volver a la persona otra vez al estado normal de comunión con la iglesia, tiene que ser el obispo, y la verdad es muy difícil. Eso es, hermanos. También, si la persona ignoraba, y él lo dice el canon 1324,
que si se ignoraban no se cae en excomunión. Si ignoraba totalmente que con el aborto está infringiendo una ley, el canon 1323, parágrafo 2 del Código de Derecho Canónico exime totalmente al infractor de una pena. La excomunión también va y afecta a los cómplices. Sabemos que el pecado del aborto no lo comete solamente la mamá, que es la que tiene en su vientre a ese bebé, esa criatura inocente, sino que también lo comete el papá, si el papá apoya, si el papá no frena eso, si él quizás descuidó a la mujer, la dejó embarazada y salió, se fue, y esa mujer fue y abortó, ese pecado también recae sobre ese hombre. También recae sobre toda persona que de pronto le haya dicho, vea, vaya y aborte. Sobre alguna persona que de pronto le haya prestado dinero para ir a hacer esa vuelta de ir a abortar. Hay personas que dicen, no, pero es que yo no estoy de acuerdo con el aborto, pero ella me pidió el dinero prestado, pues yo se lo di. También usted comete ese pecado de aborto. Usted también es cómplice de eso. Si usted sabía, obviamente, que ese dinero que le piden prestado es para ir a hacer ese crimen, el médico que trabaja con eso, algún médico podrá decir, no, pero es que mi trabajo es este y ya la conciencia es de las personas. No importa, usted también por trabajar en eso, también comete ese mismo pecado. Y si usted sabiendo, todos ustedes, los cómplices, sabiendo que este pecado implica excomunión y lo hacen, son cómplices, apoyan, aconsejan de cualquier manera, también caen en excomunión, late sentencia de ipso facto, late sentencia. Entonces, hermanos, tenemos nosotros que saber todas estas cosas, porque como dice la palabra de Dios, mi pueblo perece por falta de conocimiento. La excomunión, aquí lo confirma con el Papa Juan Pablo II en su carta encíclica Evangelium Vitae, en el numeral 62. Dice el Papa Juan Pablo II, la excomunión afecta a todos los que cometen este delito conociendo la pena, incluidos también aquellos cómplices sin cuya cooperación el delito no se hubiera producido. Si usted, hermano, de pronto si usted no hubiera prestado ese dinero, quizás ese aborto no se hubiera hecho. Entonces, hermanos, tenemos que defender la vida, decirle sí a la vida, porque cuando la sangre de un inocente cae, cuando se mata a un inocente, se está interrumpiendo el plan de Dios que Él tiene para con toda la humanidad a través de ese nuevo ser que Él envía a la tierra. Dios llora ante ese pecado terrible. Claro que Él lo perdona, pero Él llora terriblemente por ese pecado del aborto. Y el que se alegra es Satanás. Ese sí se pone feliz cada vez que se destruye una vida, porque así como en el Antiguo Testamento se miraba que sacrificaban seres humanos y los ofrecían a dioses como Baal y todo eso, entonces cuando se comete un aborto, ¿a quién se le está ofreciendo ese sacrificio? Pues al demonio. Por lo tanto, cuando se le ofrece ese sacrificio al demonio, él se alegra y coge más fuerza para atacar a la humanidad. De ahí, como dice pues Gloria Apolo, de ahí que comienzan a haber tantas injusticias, tanto pecado en la humanidad, porque con ese pecado al aborto se le da fuerza al demonio para cometer todo lo que está cometiendo, entre ellos también lograr que hayan sacerdotes quizás que caigan en escándalos, en borracheras, en pedofilias y demás escándalos. Eso se debe es al aborto, porque con eso se le da fuerza al demonio. Los métodos que utilizan y formas para abortar son todos los que tengan que ver con píldoras, todos aquellos artefactos de diferentes materiales que se introducen dentro del útero para evitar la procreación, toda forma de anticonceptivos con píldoras y anticonceptivos inyectables y todo lo demás que esté con el objetivo de impedir el embarazo o interrumpirlo es aborto. Definitivamente no hay que utilizar ningún método anticonceptivo, absolutamente ninguno, ni tampoco decirle no tómese este líquido o póngase tal cuestión, póngase lateo, póngase
tal otras cuestiones que para que usted pueda tener sus relaciones y no quedar embarazada, eso también es pecado mortal, va en contra de la voluntad de Dios y es abortivo, hermanos. Entonces, no podemos seguir destruyendo la vida humana. Antiguamente he escuchado a las personas mayores que ese pecado casi no se cometía, era muy poco, pero hoy en día se ha incrementado el número de abortos a nivel mundial. Las mentiras sobre el aborto, para tenerlas en cuenta. Una mentira y que yo creo que es como la más común, la más sonada, y viene de los médicos. Llaman al feto después de unos minutos, unas horas o unos días de gestación, lo llaman bolsa de células que no tienen vida. Eso le decía una vez una señora que compartió su testimonio y ella decía que ella abortó porque los médicos le habían explicado que ese feto no era vida, no era un ser humano, sino que era simplemente una bolsa de células que se podía arrojar y no pasaba nada. Eso es una completa mentira y tenemos que saberla para no cometer ese mismo error. Otra mentira sobre el aborto es el supuesto derecho de la mujer. Hay personas que piensan que abortar es un derecho de la mujer y que la mujer tiene libre decisión sobre su cuerpo, pero eso es completa mentira. Eso no es ningún derecho. Es más derecho del bebé que está en el vientre, de que se le respete su vida. Es más derecho. La mujer no tiene que decidir sobre su bebé, porque el dueño de la vida es Dios. Más bien, lo que tiene que decidir es en el momento de hacerlo. En ese momento sí tiene que saber tomar la decisión. Pero ya, en el momento en que tenga un bebé en su vientre, ya no es parte de su cuerpo, sino que es una vida independiente que hay que respetar. Otra mentira es que el aborto se puede hacer y es legal en algunos casos. Decía un abogado civil que el aborto lo pueden hacer cuando hay deformación, que el aborto lo puede hacer en caso de violación, que el aborto también que lo pueden hacer cuando de pronto la mujer fue violada y no fue realmente buscado, o sea, no se buscó ese embarazo, sino que fue violada de alguna manera. Entonces, la ley civil dice que es legal esos abortos, pero para la ley de Dios, para la ley eclesiástica, no hay ninguna excusa, no hay ninguna excusa para cometer ese aborto. Nada lo justifica, absolutamente nada. Ni la violación, ni el peligro de muerte, ni la deformación del feto, ni la excusa para que algunas personas dicen, pero es que yo para qué lo traigo al mundo para seguir sufriendo. Nada de eso, ni la falsa obediencia, creyendo que la culpa la carga la persona que la obliga a usted a cometer ese acto, como en el caso de algunas mujeres que dicen, no, pues yo no quería abortarlo, pero es que mi marido o mis papás o mi familia o mi jefe o qué sé yo, etcétera, me obligó, me insistió y hasta me condicionó de tal manera que si no lo hacía iba a tener problemas. Entonces, como yo no quería abortarlo, yo me lavo las manos y que ese pecado recaiga sobre él. No, tampoco. También recae sobre usted. Usted tiene que estar dispuesta, y no solamente las mujeres, sino también todos los hombres. Tienen que estar dispuestos a morir con tal de cortar con todo pecado, y más que es el pecado mayor. Yo escuchando el testimonio de Gloria Polo, me ha impactado bastante este gran testimonio de todo lo que se ha mencionado, y es un testimonio real, que fue una mujer que tuvo la experiencia de la muerte, de ir a la otra vida, y ella pasó un juicio ante nuestro Señor Jesucristo. Ya gracias a Dios, Él por su infinita misericordia, cosa que normalmente casi no pasa, Dios después de hacerle el juicio particular a ella, le dio otra oportunidad. Y una de las cosas que Dios le mostró a ella es que sus pecados más terribles era el pecado del aborto, y que ella había cometido ese pecado del aborto cuando había dado dinero a una persona para que abortara, cuando había aconsejado a mujeres para que cometieran pecados de aborto. Y eso le salió en el juicio, delante de la presencia de Dios. Y Dios le permitió ver cómo ese bebé quería defender su vida,
Él sabía y sentía el peligro que estaba pasando. Los bebés sienten desde el vientre de la madre. Ellos se dan de cuenta que están en un peligro en esos momentos. Y ella cuenta el testimonio de cómo Dios le permitió sentir la voz de esos bebés que decían: no mamá, no mamá, no mamá, no lo hagas, no me mates. O sea, es como Dios diciéndole que realmente los bebés lo sienten, los bebés se dan de cuenta. Igual como si su hijo naciera y después de unos meses usted lo matara. Es el mismo pecado, absolutamente. Entonces, hermanos, seamos conscientes de esta situación. Dios nos perdona, pero ese pecado deja grandes consecuencias a nivel espiritual. Otra de las consecuencias terribles que deja este pecado de aborto, y que lo aprendí también escuchando una predicación de un sacerdote que trabaja con el Ministerio de Liberación, que él una vez le llevaron allá a su casa cural una muchacha que estaba atormentada por espíritus, y los exorcistas enseñan que no siempre son demonios, no siempre son demonios. Entonces llevaron a esta muchacha donde el sacerdote, y él comenzó la oración y los espíritus comenzaron a manifestarse. Bueno, dentro del ritual de liberación, orando por ella, el sacerdote le preguntó: bueno, ¿ustedes quiénes son? ¿Quiénes están ahí? Y le preguntó también que cuántos son. Entonces ahí fue donde comenzó el espíritu a hablar, diciendo: somos 300,000. Y el sacerdote le volvió a preguntar: ¿y quiénes son ustedes? Y los espíritus le dijeron: nosotros somos los abortados del linaje de esta mujer. Y aquel sacerdote, ese momento a él le impactó bastante, porque nunca se había encontrado con una situación de esas. Y él lo único que hizo fue preguntarles: bueno, ¿yo qué puedo hacer por ustedes? ¿Cómo los puedo ayudar? ¿O qué tengo que hacer? Y ellos le dijeron: nosotros queremos el bautismo, queremos ser bautizados, que se nos dé un nombre, que se nos quite el pecado original para poder descansar en paz. Y este sacerdote, así en resumen, dice que él le realizó un bautismo en fe, haciendo la señal de la cruz, nombrando la Trinidad y diciéndoles: yo los bautizo a todos ustedes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y fue la manera como esa mujer quedó liberada. O sea, cuando se comete un aborto, no solamente se quita el derecho a la vida, sino que también se quita la oportunidad de ser bautizados. Y dice la palabra de Dios que quien no es bautizado, en San Juan 3, quien no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. O sea, el mal que se comete con un aborto es bastante grande. Yo he escuchado personas que me han compartido y me han dicho: ay padre, hoy en día yo me arrepiento de haber querido abortar a mi hijo o abortar a mi hija, porque ahorita que él ya creció, es un hijo maravilloso y es el único que saca la cara por todos los demás hermanos, es mi bastón en estos momentos de la ancianidad. Y algunos casos más terribles que han dicho: ay, es que yo ese hijo que lo quería abortar, pero más sin embargo ese aborto fue fallido, no lo pude abortar y él nació. Y él, durante los años que estuvo vivo, fue una persona muy especial conmigo, fue el que más me acompañaba y el que más estaba a mi lado y el que más luchaba conmigo, y tenía proyectos grandes. Pero Dios se lo llevó desde temprana edad. Dios se lo llevó desde temprana edad. Y entonces a veces pasa eso. El pecado del aborto puede desatar maldiciones, maldiciones de muertes tempranas, maldiciones también de suicidios. Suele pasar también que personas que de pronto las intentaron abortar, cuando crecen, sienten impulsos de caer en el suicidio. Eso también es otra consecuencia negativa que deja este pecado del aborto. Y demás. Entonces, hermanos, muchas veces los padres han matado a sus hijos en el vientre, y quizás ese hijo que mataron, Dios lo tenía como bendición para usted. Aunque haya sido una violación, aunque haya sido cualquier otra cuestión, un accidente, aunque no haya sido deseado, Dios lo tenía como una bendición para usted, para acompañarlo, para que fuera la persona más especial en su vida. Entonces, hermanos, tomemos conciencia de la gravedad de esto, y siempre
estemos en defensa de la vida del inocente. Que si algún médico le dice, vea, si usted no aborta, usted arriesga su vida. Ahí es donde usted tiene la oportunidad de ser mártir. El mártir es la persona que prefiere morir con tal de hacer una causa justa. Es la persona también que prefiere morir con tal de no pecar. Como decía Santo Domingo Sabio, prefiero morir antes que pecar. Y si alguna mujer se muere por decirle no al aborto, créame que usted es mártir. Y por ser mártir ante la presencia de Dios, le quedan perdonados sus pecados. Y usted entra al cielo, porque eso es promesa de Dios. Entonces, hermanos, ofrezcámosle a Dios nuestra vida y consagremos más ahorita, en este tiempo, a todos aquellos hijos que vienen en el vientre, que vienen de camino. Protejámoslos y démosles el derecho de la vida. Los dejo con este pequeño mensaje y con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.